del material que está descargable, y con esa información hagamos la tabla. Claro, si vos te metes en cualquier instrumento o dentro del mismo material también, alguno te habla eh, de qué beneficios tiene y todo, pero si vos te metes, lo googleás, ventajas y desventajas eh, de cada uno de los instrumentos que veas, te va a ir diciendo. Esto es muy fácil, o sea, por ahí es muy fácil usando el Google. Ustedes ven cualquier tipo de instrumento que vean, que lo cargan en Google y y le preguntan ventajas y desventajas y te lo dice. Hay tablas, cada instrumento, cada fabricante te dice las características, los beneficios y para qué sirve, ¿no? Y es armar una tablita. Ahora yo les voy a mostrar cuando ya están allá más chicos. Hay alguien que ya lo respondió. Vamos a basarnos en esa información como para ver cómo se armó una tablita, una comparativa entre distintos niveles, entre distintos instrumentos en realidad. Esto está bueno para hacer el ejercicio de buscar, de búsqueda de información, porque estos los instrumentos les va a tocar a todos verlos en algún momento, entonces tratar de analizar a ver qué conviene instalar y qué no, para qué sirve y para qué no sirve, pues, eh, para qué son aptos cada uno, ¿no? Entonces ustedes para cada una de las problemáticas que pueden encontrar una planta, eh, van a encontrar un instrumento acorde, ¿sí? Porque tienen distintas características, estos equipos están pensados para el uso industrial, entonces ustedes pueden tener un tanque de agua, un tanque de gasolina, un tanque de crudo, un tanque de aceite, con presión, sin presión, con temperatura, sin temperatura, o sea, con un montón de factores que hacen a que el instrumento tenga que poner el acorde, ¿no es cierto? Y después las otras cuestiones que son también características técnicas de la densidad. Y qué tipo de instrumentos deben colocar según la densidad del equipo, ¿no es cierto? Que eso es muy importante. Estamos midiendo nivel, tenemos que también un poco saber qué es nivel y cuáles son los métodos de funcionamiento del nivel, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí lo vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto al material, a todo, en realidad a todo el curso, ¿no? Ya el desarrollo, ya estamos en más del 50% del curso ya avanzado. Eh, ¿Alguna otra cuestión? A los que van inscribiendo por el chat, por favor, pónganme el nombre, ¿sí? El nombre de cada uno. Así después me queda como registro para hacer el, la- el listado de presentes, ¿sí? Bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Hoy nos toca hablar de nivel, ¿sí? Esta es la página que ustedes no ven, todo este material. Fíjense que ahora estamos acá con nivel. Están viendo lo que yo estoy compartiendo, ¿no? Sí, se ve. Bien. Ahora estamos con nivel, nos está faltando medición de caudal, después les va a quedar la charla o el Zoom con la gente de seguridad, ¿sí? Y al final de todo hay un cuestionario integrador, que esto se va a habilitar para algunos que por ahí tengan que remarla un poco más porque por alguna razón no va a ser para todos estos cursos anteriores. Yo particularmente no soy muy partidario de tener el cuestionario integrador porque me parece que es, si todos vinieron trabajando durante todo el curso y no por hacer 20 preguntas, como que estás igual. Me parece que, que no está muy bueno, pero bueno, es una herramienta más que pone Fundación para poder eh, darle un repechaje, digamos, a alguien que se les haya complicado el curso por alguna razón. Bueno, la idea para mí es que vayan haciendo los cuestionarios y todos los trabajos y aprovechando estas clases para ir sacándose algunas dudas que les pueda ir quedando, ¿no es cierto? Eh, Bien, nosotros hablamos de presión, ¿sí?
hablamos bastante de lo que es la magnitud, presión, qué es presión, qué es fuerza sobre superficie, todo eso, ¿sí? ¿Para qué sirve? Cuáles son las utilidades que tiene, los riesgos que tiene la presión. Después vimos temperatura, ¿sí? Otra magnitud importante dentro de la industria para tener, eh, para medir. eh, y siempre este es un blooper, ¿no? Entra gente. Pero bueno, perdón. Eh, la temperatura es otra de las cuestiones que se miden en todas las plantas y es importante de tener claro qué es y cuáles son los valores que trabaja un proceso en cada uno de sus procesos. En una planta pueden tener un montón de valores de temperatura que tienen el proceso en sí, toda la continuidad del proceso. Imagínense en una destilería que entra el crudo que viene desde los pozos y entra el primer tanque de almacenamiento, la temperatura de la tierra, después ese pozo, esa temperatura va pasando por distintos procesos dentro de la planta en sí, y podemos encontrar con que después entra un horno y va a 300 grados, y después sale y va a otro tanque que tiene una columna que lo va a estirar y va a encontrar un perfil a lo largo de la columna que puede ser negativo 20, no sé, por decir algo, y en el fondo de la columna puede tener 100 grados, ¿sí? O 150 grados. Entonces, eh, todo eso, esas cuestiones hay que medirlas para saber y poder tener claro estos procesos y para tenerlos bajo control de estos procesos. Entonces, nosotros tenemos que tener una buena información de esto, ¿sí? Para eso es el uso. Nivel es otra de las variables en la industria que se usa muchísimo, ¿sí? Y el nivel, ¿sí? Cuando hablamos de nivel en el uso en la industria, no es el nivel intelectual de la gente, porque algunos me han puesto qué es nivel y me ponen el nivel de conocimiento que puede alcanzar No, no estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de la parte técnica, ¿cierto? Estamos hablando del nivel que tengamos dentro de los que vamos a tener dentro de nuestros equipos. El nivel nos da una idea de de cantidad de producto que tenemos dentro de un recipiente. Si no podemos hablar del nivel eh, sin un contenedor, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de nivel, y muchas veces hablamos de nivel también cuando en la superficie, cuando nivelamos algo, que es lo que hace, por ejemplo, la gente que hace rutas, ¿sí? La gente que hace rutas, en función del nivel terrestre, ¿sí? Ellos miden cuánto material le van a poner a una ruta o qué altura le van a dar a una ruta. Entonces ellos miden con un aparato que se llama teodolito, miden alturas y se le llama nivel, ¿sí? No es eso lo que estamos viendo nosotros. Nosotros estamos viendo eh, el, el producto que tenemos almacenado dentro de un recipiente. Y ese recipiente puede ser cuadrado, redondo, una pileta, un tanque, no sé, el nivel dentro de un caño, dentro de una cañería. O sea, pero siempre nos vamos a referir a la cantidad de producto que tengamos dentro de un contenedor, ¿sí? Y también vale aclarar que nivel, cuando hablamos de nivel, hablamos básicamente en la industria, tenemos mucha instrumentación basada para medir nivel en líquidos, ¿sí? En líquidos. Pero también tenemos instrumentación para medir nivel en sólidos, ¿sí? En sólidos no una piedra sola, ¿sí? Sino arenas podemos hacer, ¿sí? Una acumulación de productos que son tangibles, que son contables, que son varios, ¿sí? Como puede ser arena, que son un montón de granos, que puede ser granos de cereales, que son un montón de granos, rocas, ¿sí? Que son un montón de rocas, sal, ¿sí? Que son muchos granitos de sal, ¿sí? Pero no podemos medir un nivel, por decir una montaña, ¿sí? Sí, podemos medirle la altura a una montaña. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, hay mucha tecnología para medir esto que está midiendo, esta cantidad de producto que está dentro de un almacén, dentro de un contenedor. Pero no podemos usar este tipo de tecnología para medir nivel en gases, ¿sí? Porque los gases se distribuyen en todas direcciones y en todo el volumen, en toda la periferia de un almacenamiento, ¿sí? De un recipiente contenedor. Entonces el nivel es solo aplicable para
para los recipientes que contengan líquidos o sólidos, ¿sí? Esto lo quería aclarar porque me han puesto en algunas preguntas que he hecho en algún otro curso qué nivel medimos gases, ¿sí? Y no, porque el gas está metido en todo el ambiente, ¿sí? Yo en la habitación donde estoy, ¿cuánto tengo de aire? Está todo el aire, tengo en toda la habitación, tengo el aire, ¿sí? Entonces no puedo medir. Sí puedo medir, por ejemplo, la cantidad en presión. Eso ya la otra vez en el encuentro presencial lo hablamos, ¿sí? Que con presión podemos medir la cantidad de producto que tenemos, pero en los gases, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, podemos hablar. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos el concepto? Bien. Eh, bueno, entonces cuando hablamos de nivel, hablamos de líquidos, básicamente. Y esto nos vamos a centrar bastante, vamos a hablar un poquitito de sólido, pero me voy a centrar más que todo en los líquidos, ¿sí? Entonces, los líquidos sabemos que el líquido se desparrama en todo el recipiente con la misma altura. Si es un líquido que tiene, es el mismo líquido que es una solución, eh, digamos, es agua o es aceite o es u otro producto, ¿sí? Pero si son fluidos puros, por así decirlo, ¿sí? Si es agua sola, ¿sí? En toda la superficie del líquido, en todo el recipiente, va a tomar la misma altura. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad va a hacer que va a cobrar, ¿sí? En la misma altura, ¿sí? Entonces, nosotros si tenemos, no sé, una olla toda abollada, ¿sí? En el fondo, que le hemos usado, no sé, para alguna manifestación, le dimos tum, 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 y el fondo quedó todo abollado. En el tope, en el pelo del agua donde se forma, donde la llenamos y donde queda el borde de la película de líquido, todo queda bien parejita, no copia las imperfecciones del fondo de los cucharazos que le dimos, ¿no? Quedó siempre al mismo nivel. Bueno, eso es porque la fuerza de gravedad o la atracción de la Tierra hace de que el agua va a cobrar siempre la misma altura, ¿sí? Entonces, usando este fenómeno, ¿sí? Si nosotros esa olla le hacemos un agujero en el fondo y le ponemos un cañito, ¿sí? Hacia el costado, ¿sí? Que hacemos un vaso comunicante, ¿sí? Y ese cañito se lo levantamos para arriba y es la altura que va a tomar, va a ser un tubo en U, tranquilamente, entonces podemos ver el nivel que tenemos afuera de nuestra olla, ¿sí? Vamos a empezar a ver algunos. No sé si están viendo ahí, estoy compartiendo una nueva información. ¿La ven? No. A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir nuevamente. Aquí estamos, ¿sí? Ahora sí, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros tenemos, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por esto. Nosotros, como habíamos hablado también en lo que es presión y temperatura, cómo lo vemos en las distintas en los planos, cómo vemos la información, ¿sí? El nivel, ¿sí? Tenemos, según la norma ISA 5.1, la forma de identificar un instrumento de campo, dijimos que era un círculo, ¿sí? Y adentro le poníamos, la primera letra nos decía a qué se refería, ¿sí? A qué tipo de magnitud se refería. Si fuera presión, acá iría una P de pressure, ¿sí? Si iría una temperatura iría una T de temperatura, ¿sí? Y si en el caso de nivel es una L de level, ¿sí? Son la primera letra de la palabra en inglés, ¿sí? La segunda letra es lo que hace, ¿sí? Esto es un indicador, esto es un transmisor, o sea, es el level transmitter, ¿sí? Un transmisor de nivel. Este es el level indicator, temperatura, ¿sí? Transmisor, o sea, un indicador y transmisor de nivel. Y esto es un switch de nivel, ¿sí? Entonces, tenemos la misma configuración, la misma forma, lo único que acá nos va a cambiar la primera letra, que es L de level, ¿sí? Bien. Entonces, podemos tener el mismo tipo de problemas, digamos, en el acomodamiento de las letras,
y en lo que vamos a tener afuera. También en el nivel se aplica esto de tener indicaciones separadas para darle una cuestión de seguridad en nuestra transmisión de datos, ¿sí? Y seguridad operativa. Entonces yo voy a tener un indicador de nivel, ¿sí? Independiente, va a estar solo puesto, ¿sí? En una toma, son agujeros hechos a un tanque propios para el indicador de nivel. Un transmisor de nivel lo voy a tener en otro agujero, otra cuba, otro lugar, otro aparato independiente del nivel, del indicador de nivel, ¿sí? Y aquí sí, muchas veces se le pone donde va el indicador de nivel, muchas veces se usa el LIT, ¿sí? Para dar la transmisibilidad del dato, para poder transmitirlo, para llevarlo remotamente. Entonces acá ponemos, pueden encontrar un LIT puesto en donde va el LT. Y acá este LT se transforma en un indicador también, ¿sí? Esto es ventajas para poder verlo en el campo. Y esto tiene varias utilidades, al igual que lo tienen temperatura y presión, ¿no es cierto? En un LIT de este tipo, que nosotros podemos ver el dato de nivel, en este caso, si fuera temperatura o presión sería el dato, ¿sí? Pero también podemos acceder a otro tipo de información y también de poder interrogar al instrumento de cómo está, ¿sí? Cómo está en el dato que está transmitiendo, en la señal y varias otras cosas, ¿sí? Y, bueno, y después tenemos el switch de nivel, que el switch sí o sí tiene que ser de una cuba independiente. Y generalmente vamos a encontrar con nivel, vamos a encontrar dos switches. Un switch por alto, ¿sí? Por alto nivel, y un switch por bajo nivel. Me va a mandar una señal por alto nivel y una señal por bajo nivel, y esa señal después, como lo de presión y temperatura, nos va a dar un pulso que lo vamos a utilizar para marchar o para una bomba, abrir o cerrar una válvula o tomar una medida de seguridad, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Está claro? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, Bien, profe. bárbaro. Eh, entonces, ¿cómo podemos tener o qué problemáticas podemos tener, ¿sí? En los distintos tipos de servicios que nosotros querramos medir nivel, ¿sí? En este caso, acá han puesto un tanque de un almacenamiento de hidrocarburos, un tanque de estos grandes que ustedes pueden ver en cualquier playa por ahí en el yacimiento, o una esfera, ¿sí? Como no sé si pasa por el lado de la planta agua pesada, capaz que desde la ruta se ve todavía un par de esferas, ¿sí? Blancas, o aisladas, o no sé, en el yacimiento por ahí pueden encontrar esferas o tanques de estos, sí, seguro han visto un montón de veces, ¿sí? ¿Cómo se hace para medir en estos tanques que pueden tener, como marca acá, petróleo y agua en el fondo, ¿sí? O dos componentes de hidrocarburos, ¿sí? Gasolina y agua, ¿sí? Entonces, que son dos fluidos, ¿sí? Y que nos interesa saber dónde está cada uno para saber qué stock que tenemos, para cuantificar cuánto producto que tenemos, ¿sí? Y también saber cuál es, dónde está el pelo de agua, porque este agua generalmente no la uso para comercialmente, tiene otros usos, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tener distintos tipos de instrumentos para poder medir eh, estos distintos niveles, ¿sí? Entonces, acá marca un, un tipo de medidor, ¿sí? Capacitivos, de radar por onda guiada, servomecanismos, diferenciales de presión. Son distintas tecnologías o distintas formas de medir. Pero miren, con esta distinta tecnología que se usa, miden con distintos, ¿cómo se llama? Distintas magnitudes, distintas formas de medir, ¿sí? Y ustedes, por eso es importante que conozcan. Estos, los capacitivos, ¿sí? Usa un fenómeno que es la capacitancia que tienen los distintos elementos. La capacitancia, básicamente, después amplíenlo para entenderlo bien. La capacitancia es la capacidad que tienen algunos metales para cargarse de energía, cargarse eléctricamente, ¿sí? Si nosotros tenemos un mineral, perdón, un material o un metal, ¿sí? Que se cargue, ¿sí? Y yo lo meto al agua y genera cierta tensión, cierta carga eléctrica, ¿sí? Y yo esa carga eléctrica la comparo con otro
o la puedo medir, ¿sí? Entonces, si yo lo sumerjo más o menos, o lo pongo al pelo del agua, puedo saber si tiene, qué energía está acumulando, y esa energía se mide en faradios, ¿no? Eso es la ley de Faraday, ¿sí? Se mide en faradios o microfaradios. Entonces, pudiendo detectar eso, yo puedo saber en qué altura está del agua o del hidrocarburo, ¿sí? Estos materiales, estos elementos metálicos van a generar, dependiendo de, del medio donde estén, va a generar una carga diferente, ¿sí? Entonces, bueno, una de las formas es esto, ¿sí? Usando el fenómeno de la capacitancia para poder transmitir esa señal. Si yo tengo esa energía, la mido por un cable, la llevo hasta acá, y acá arriba la mido, ¿sí? Y esto me varía en función de la variación del nivel, ¿sí? Entonces yo puedo saber en qué altura tengo, ¿sí? Radar por onda guiada, otro instrumento, ¿sí? Yo lo pongo acá arriba, ¿sí? Y le mando una señal, ¿sí? Una onda desde arriba, como hace un murciélago cuando navega, o un radar para localizar los aviones, ¿sí? Manda una onda, y cuando llega choca contra el líquido y me da un rebote. Si capturo este rebote, ¿sí? En función de la velocidad o del tiempo que le demanda esta onda en viajar hasta el pelo de agua y volver hasta tengo un emisor y un receptor, ¿sí? Desde que parte del emisor hasta que llega al receptor, ¿sí? Si yo puedo medir ese tiempo, y ese tiempo me va a variar dependiendo de la altura que tenga el tanque, ¿sí? Entonces, o que esté el pelo de agua o el pelo de hidrocarburo, ¿sí? Entonces, en ese rebote, capturando este rebote, yo puedo saber bien cuánto es el nivel que tengo, ¿sí? Servomecanismos, estos son mecanismos de que pues si ponemos como esto es un servomecanismo, ¿sí? Esto, una bollita, ¿sí? Que la tengo con un cable, ¿sí? Una cuerdita aquí arriba. Esta cuerdita, si yo la tengo, ustedes les habrá pasado, si tienen, ustedes tiran, no sé, desde un puente, un hilito atado a una piedra, ¿sí? Esa piedra va a tener un cierto peso, pero si esa piedra, cuando llega al agua, ustedes habrán notado, no sé si alguna vez jugando lo hicieron desde chico o más grande, pero cuando esa piedra llega al agua, esa piedra va a cambiar la tensión, porque aunque sea una piedra, ¿sí? Que tenga peso y todo, en el agua, como el agua tiene densidad, ofrece una resistencia, ¿sí? O un empuje, ¿sí? O un empuje desde abajo hacia arriba, como decía en el ejercicio, ¿sí? Entonces, ese empuje va a generar un peso una tensión en esta cuerda diferente, y eso es lo que va a medir este aparato, va a medir esta tensión. Entonces, este aparato solo se va a ir autorregulando para estar en ese pelo de agua. Entonces, a medida que esa cuerdita va más adentro, más abajo, o sea, la tenga que subir más o la tenga que bajar más, ¿sí? Es la altura que va a cobrar el producto ahí adentro, ¿sí? Entonces, esto es una otra forma diferente de medir, ¿sí? Y diferenciales de presión. Diferenciales de presión, ¿qué es? Yo pongo un instrumento acá abajo que me mide la columna de líquido, lo pongo bien al fondo y lo pongo con otra pierna acá arriba, si el tanque estuviera presurizado. Pues yo lo pongo acá abajo, mido la presión que tengo, ¿sí? Y de acuerdo a la altura del líquido, para eso tengo que conocer la densidad del producto, saber cuánto pesa ese producto, ¿sí? A medida que este instrumento que pongo en el fondo me va cobrando mayor altura, ¿sí? Me va cobrando mayor presión, es porque este nivel está subiendo. Si la presión baja, ¿sí? Es porque el nivel de líquido está bajando. ¿Se entiende? Hola, ¿sí? Esto, ¿alguna duda con esto? Son muy rápido, muy sintético. Les conté de 4 métodos. Hay un montón de otros métodos, ¿no? Hay un montón de otros métodos más, pero me interesa que por lo menos estos tengan un poco la idea, o más o menos claro, o la idea por lo menos de lo que nos estamos refiriendo. ¿Se entendió más o menos esta es la diferencia entre uno y otro, de los métodos? Sí, profe. Bien. Esto ustedes pueden verlo. Este material
está armado para esta presentación, ¿sí? Y yo se los voy a habilitar para que lo vean. Esto es complementario a la información que tienen, ¿sí? Se los voy a habilitar porque me parece bastante interesante verlo, porque está bueno un poquito más, una lectura un poquito más amplia, ¿no? Bueno, esto es lo que le expliqué recién. Medidor electrónico de nivel de servo, ¿sí? Esta es la cuerdita que tira, y este es el pesito, ¿sí? Esta es la cuerdita que va tirando con un pesito, y esto cuando llega el pelo del líquido cambia el nivel, ¿sí? Y acá da especificaciones, ¿sí? Estas tablas de especificaciones, todos los indicadores, todos los instrumentos, y es más, casi todos los elementos que uno compra lo tienen, la tabla de especificaciones la tiene un aire acondicionado cuando uno compra, no sé, cualquier electrodoméstico que uno pueda comprar tiene sus especificaciones. Bueno, los instrumentos, como son más delicados y son para uso industrial, obviamente tienen sus tablas de especificaciones, y seguramente me parece que en la de caudal tenemos un ejercicio de este tipo, así que esto presten atención. Y acá te dice, esta tabla de especificaciones te dice la alimentación que va a requerir, ¿sí? Una alimentación de 65, 110 o 240 volt. La exactitud que tiene más o menos 1 milímetro, ¿sí? La interfase que va a poder medir, ¿sí? De hidrocarburos y de agua, menor a 2 milímetros de error, va a tener una densidad, ¿qué tipo de densidad o hasta qué densidad va a poder medir, ¿sí? Puede tener funciones de switch de alarma, esto nos puede dar un valor, ¿sí? Le podemos configurar valores que me sirva de switch, ¿sí? Rangos de altos de tanques de 27 metros o más de altura. Estos son para tanques muy altos, estos tanques de almacenamiento que podemos tener en playa de tanques, ¿no es cierto? Rangos de presión de trabajo, de 3 a 40 bar, ¿sí? Y de presión, rangos de presión y temperatura, perdón, de 30 a 40 bar y de menos 40 a 85 grados centígrados, ¿sí? Salidas de 4 a 20 mA, esto es la transmisión de datos. HAR, Modbus, GPU, son los modos de comunicaciones, ¿sí? Un instrumento HAR, después lo vamos a ver en instrumentación en nivel avanzado. La comunicación HAR nos permite remotamente desde una sala de control o a distancia poder interrogar al instrumento como está, ¿sí? Poder darle y reconfigurarle, hacerle varias cuestiones, ¿sí? Si es antiexplosivo, o sea, esto es apto para medir, por ejemplo, hidrocarburos, ¿sí? Tiene que tener esta condición de antiexplosividad, o sea, no generar chispas, no generar fuentes calientes que puedan imitar una mezcla. Apto para la intemperie, ¿sí? Tiene que ser, nosotros las playas de tanque las tenemos afuera, ¿no es cierto? Y aplicaciones a grandes tanques, a esferas, a tanques subterráneos, presurizados o criogénicos. Son, en la tablita de especificaciones puede tener más datos, ¿sí? Puede aportar más datos que porque quizás tenga otras condiciones. Bueno, acá no dice nada, por ejemplo, si es un producto corrosivo o no. Bueno, puede traer, seguramente tienen por ahí más especificaciones, pero esto es lo más habitual que uno puede requerir. Esto nosotros, como instrumentistas, como operadores, para tener un instrumento de estos, tenemos que conocer nuestro proceso, ¿sí? Nosotros, acá también nos marca, nosotros tenemos que conocer no solamente del instrumento, cómo funciona, cuál es el tipo de instrumento, tenemos que conocer nuestro proceso, tenemos que conocer nuestra instalación donde lo vamos a poner, ¿sí? Si un tanque, qué altura tiene nuestro tanque, qué producto tiene adentro de nuestro tanque, qué presión, qué temperatura, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones las tenemos que conocer, ¿no? Y también saber dónde va a estar instalado. Así que, bueno, esto es un poquito Y esto es lo que es ventajas y desventajas. Esto es un poco lo que hay en el ejercicio, ¿sí? Saber, proveer una medición de nivel directa de alta exactitud. Bueno, estas son las ventajas de este tipo de instrumentación, ¿sí? ¿Y qué desventajas? Tiene muchas partes mecánicas y móviles. Requiere mantenimiento y recalibración. Se necesitan muchos repuestos, ¿sí? Estamos hablando de este tipo de instrumento porque tiene una cuerdita, porque tiene un peso,
esta cuerdita se puede llegar a romper, toda la parte de la caja reductora que tiene acá adentro, tiene muchas cosas que esto puede hacer que haga que tenga mucho mantenimiento, ¿no? Bueno, todo esto es para las ventajas y desventajas que podemos tener. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para poder decir, yo quiero un instrumento que sea, lo pongo en el medio del campo y tengo posibilidades de ir a verlo una vez por año. ¿Puedo poner uno de estos? ¿O le tengo que poner otro tipo de instrumento que sea más confiable y no requiera tanto mantenimiento? A pesar de que quizás sea más caro, pero bueno, esas son teniendo las ventajas y desventajas, es para, influye para la toma de decisiones al momento de montarlo. Medidor servo dentro de un tubo de calma, ¿sí? Esto es todo el aparato este que estábamos hablando, ¿sí? Es el despiece o verlo en un corte, ¿sí? Todo el mecanismo que tiene como para recoger la cuerdita y bajarla y analizar y contar por la cantidad de vueltas, qué sé yo, cuánto es lo que desplegó de cuerda y fue sacando, ¿no es cierto? Y la parte electrónica, ¿sí? Bien, pero esto no solamente es que va alargando esa cuerdita con un peso, sino que este tanque puede ser grande y puede tener tubos de entrada y salida y que provocan olas y puede provocar mucho movimiento. Entonces, generalmente esto, para hacerlo más preciso y más contenido, se lo pone sobre un tubo de calma que le llaman, ¿sí? O un dispositivo para poder evitar que se formen estas olas, ¿sí? Un rompeolas, ¿sí? Entonces, es un caño, ¿sí? Y la cuerdita el despasador va por acá adentro, ¿sí? Y bueno, tiene obviamente agujeros como para ir dejando que el producto ingrese, ¿sí? Eh, También así podemos tener indicadores de temperatura. ¿Se acuerdan que en indicador de temperatura también teníamos, ¿sí? Algo similar para poder medir temperatura, ¿sí? Eh, Bueno, esto lo tenemos que usar, ¿sí? Y si algún día hay que desmontarlo, fíjense acá hay que ponerle una válvula, y esto es una válvula grande, enorme, una válvula de 6 pulgadas por lo menos, lo que nos va a llevar a poder instalar un indicador de nivel de este tipo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque necesitamos allá arriba tener una plataforma, hacerle una estructura para poder operar y para poder bloquear esto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una válvula para poder desmontarlo, ¿sí? La ventaja de esto es que tiene una válvula, yo cierro esta válvula, lo puedo desmontar, lo puedo sacar, lo puedo retirar con el tanque en servicio, ¿sí? Pero necesito hacerle un agujero enorme a esto para meterle todo un dispositivo que vaya hasta el fondo, ¿cierto? Pero bueno. Y dice, bueno, desventajas, partes móviles, flotador, intrusivo porque se introduce dentro del equipo, necesita de un tubo guía, válvula de aislamiento voluminosa o grande, calibración exterior, sí o sí hay que hacerlo desde arriba, requiere de tubo y cable guía, alto mantenimiento y recalibración constante, ¿sí? Medidor electrónico de contacto nivel capacitivo. Esto es lo que le hablaba hace un rato. Estos son muy utilizados hoy en día, los niveles capacitivos. Estos van generando una diferencia, una diferencia eléctrica, ¿sí? Generan aquí una diferencia eléctrica, ¿sí? Son dos hilos, ¿sí? Dos electrodos, o sea, uno es una barra, uno es el electrodo que sensa y el otro es una barra de referencia, ¿sí? Esa barra es como el patrón. Entonces vamos viendo cómo cambia uno y otro. Entonces esta diferencia de carga eléctrica la vamos analizando acá arriba y en función de eso decimos la altura que tenemos, ¿sí? Esto, bueno, lo que hablábamos recién, ¿sí? El nivel va a ir, a medida que va a ir subiendo, nos va a ir cambiando, ¿sí? Y nos va dando nos va dando toda nuestra indicación, ¿sí? Bueno, y acá también esto da algunas cuestiones, ¿sí? De cuáles son las utilidades que podemos tener. Sensor de nivel de agua, diseño soldado, amplio rango de temperatura de 0 a 120. Esto es más para temperatura casi, ¿no? Versión especial para crudo, ¿sí? Pero ¿por qué la temperatura? ¿Sí? Porque por ahí puede ir cambiando las temperaturas y en función también de la temperatura puede sufrir daño o no. Entonces también hay que tenerlo
tener en cuenta este valor, ¿sí? Yo este material se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan. ¿Alguna duda? ¿No? No, yo no. Bien. Bueno, esto me da características, la tabla, las especificaciones, ¿sí? De un nivel capacitivo. Bueno, vamos a pasar a otro. Medidores de contacto, radar de onda guiada, ¿sí? Medidor continua de nivel o interfase, llamado también reflectometría, dominio tiempo real, ¿sí? O radar de microimpulso. El montaje se hace en el tope de los tanques, en una cámara lateral. Es una tecnología intrusiva, o sea, porque ingresa por sonda que llega hasta el fondo del tanque, ¿sí? Hay que necesitar esto, una onda ya, necesita una sonda que vaya hasta el fondo, ¿sí? Un pulso de microondas de baja energía viaja por la sonda a la velocidad de la luz. Parte de esa energía vuelve al transmisor de nivel. El transmisor mide el tiempo entre señal ecotransmitida y recibido y calcula la distancia en su microprocesador, ¿sí? La distancia es la velocidad de la luz por el tiempo transcurrido dividido 2, ¿sí? Dividido 2 porque va y viene, ¿sí? Con la altura de referencia del medidor cargada en el transmisor se calcula el nivel. O sea, nosotros tenemos una altura ya conocida, eso ya lo sabemos desde cuando lo vamos a instalar, ¿sí? Entonces, en función de la altura que tenemos, sacamos el tiempo del rebote y sacamos qué nivel tenemos, ¿sí? Detecta la interfase entre dos líquidos de diferente constante dieléctrica, ¿sí? Entonces, nosotros si tenemos dos líquidos, como tenemos la fotito del principio, en esto, si yo le pongo un radar de onda guiada aquí arriba, ¿sí? Yo voy a tener un rebote por la constante, o sea, tiene va a reflejarme, ¿sí? O me va a rebotar algunas partes de esta, de esta onda que yo le estoy mandando, ¿sí? Este primer líquido me va a rebotar una parte, la voy a captar. Y la otra, algo más va a seguir y va a rebotarme, esta otra me va a rebotar. Me va a dar un pulso también de rebote, ¿sí? Entonces, yo conociendo las dos constantes, ¿sí? O cuánto me refleja entre uno y otro, ¿sí? Puedo sacar la interfase que dice acá, interfase entre dos líquidos de diferente constante dieléctrica. Si yo puedo eh, atravesar un líquido, por ejemplo, la gasolina o los óleos, ¿sí? Aceite, hidrocarburo, sea el crudo, la gasolina, todo esto, es más liviano que el agua. O sea, entonces siempre va a estar, la gasolina va a estar, o todos los óleos van a estar por encima del agua, ¿sí? Entonces yo puedo darle una carga o una potencia, por así decirlo, a mi onda, como para que en el hidrocarburo no me refleje tanto. Entonces yo voy a captar o le voy a dar bolilla a la onda del agua, ¿sí? Entonces puedo captar cuánto tengo de agua y cuánto tengo de hidrocarburo, ¿sí? Esto es muy importante, poder tener la altura de líquidos de los dos productos, ¿sí? Para poder drenar el agua que tenga a determinado nivel o saber o cuantificar cuánto petróleo tengo en nuestros tanques, ¿no? Entonces, estos tipos de instrumentos y necesitamos con mucha precisión tener estos datos en forma certera, ¿no? Saberlos bien. Además de esto, en los tanques se da mucho, sobre todo los tanques que están cerca de los yacimientos, cerca de los pozos, que los pozos vienen con muchas impurezas o otras problemáticas, no solamente el nivel en sí, o sea, el producto en sí, ese producto viene sucio, viene con parafinas, vienen con espuma, ¿sí? Vienen espumados, vienen con lo que se llaman emulsionados, son las emulsiones. Una emulsión es, ¿vieron cuando ustedes si agitan agua y le ponen un poco de aceite, si lo agitan, eso se va a generar como si fuera algo, una sustancia pegajosa que no está mezclada, no se cansa de mezclar, si ustedes la dejan en reposo, después se separa una de otro, ¿sí? Pero quedan emulsionadas, queda una parte como si fuera espuma,
que queda mezclada agua y aceite, ¿sí? Entonces tenemos de los dos componentes, como gotitas de agua flotando entre medio del aceite. Y eso da una interfase que se llama, que es bastante más grande. Entonces nosotros queremos saber bien dónde tenemos el agua y dónde tenemos aceite y esa interfase de cuánto es. Entonces, y es muy difícil de medirla, ¿no? Entonces con este tipo de instrumentación se mejora bastante ese tipo de interfaces, ¿sí? Es un gran problema medir nivel, ¿sí? Esto no es tan fácil, digamos, es mucho más sencillo medir la problemática que nos ofrece la temperatura y la presión para medirlo. Si bien hay muchos instrumentos, pero en esto hay mucha más problemática desde el producto que nos está arribando a a una planta, ¿no? Entonces se hace mucho más difícil por esta cantidad de impureza que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, esto es bastante más complicado y por eso también hay que tener más claro con qué tipo de instrumentación uno puede ir midiendo, ¿sí? Bueno, acá da un poco de radar de onda guiada, ¿sí? Como básicamente como es, el emisor está aquí arriba, ¿sí? Y esta es la cápsula por donde vamos a mandar, ¿sí? Bueno, esto un poquito más de información, ¿sí? En este es un típico tanque, ¿sí? Que tenga de hidrocarburo de un tanque petrolero, ¿sí? Y donde van este tipo de instrumentación va arriba, en el tope del tanque, ¿sí? Entonces, este tipo de tanque necesita que si tenemos que hacerle un mantenimiento, sí o sí tenemos que subirnos arriba del tanque. Eso también trae otros riesgos, el riesgo de la altura, el riesgo del clima en esta zona, que si por ahí puede llegar a estar nevando, ¿no? Y estamos ahí arriba, trae otra problemática, ¿no? Y bueno, y después el tipo de instrumento que vamos a medir, ¿sí? Este, por ejemplo, acá tiene 6 metros, 35 metros, ¿sí? Y son el tema de las ondas que se van a utilizar. Esto es lo que hablaba de un poco de la interfase, ¿sí? ¿Qué es la interfase? En un separador, esto es un separador clásico, ¿sí? Y donde nosotros necesitamos tener controlado el nivel de los distintos productos, ¿sí? Nosotros tenemos el nivel de agua, ¿sí? Y el nivel, esto está puesto al revés, miren ustedes el dato, ¿sí? El agua siempre va a ir abajo, este es un error que hay en la información, el agua tendría que estar acá abajo, y el hidrocarburo arriba, flotando, ¿sí? Y arriba el gas, ¿sí? Nosotros aquí necesitamos medir la altura del agua y la altura la altura del hidrocarburo, la altura del agua y la altura del hidrocarburo, ¿sí? Entonces tenemos un equipo como este, que es un separador, que va a juntar en un lugar agua y en otro lado hidrocarburo, ¿sí? El tema es que el hidrocarburo, ¿sí? Tendría que estar flotando, desbordando por aquí, ¿sí? Esta es la salida que va a ser de hidrocarburo porque está flotando y llega hasta este bafle que está acá y desborda por acá y acá. Esto es salida de hidrocarburo. Y esto es aquí salida de agua. Esta información, esta diapositiva está mal, ¿sí? Está mal. Y bueno, y esto es el montaje de un nivel típico. Esto es algo muy típico que se hace para instalar un medidor, que esto es por presión diferencial. Esto no es por una sonda, esto es por presión diferencial. Nosotros que en el fondo le ponemos una toma y que toma presión, ¿no es cierto? La presión de la columna que tenga acá arriba. La presión de la cámara de gas más la altura que vaya cobrando los distintos productos, ¿sí? Y esto, como un tanque presurizado, se equipara con esto, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a tomar es presión diferencial de la pierna de baja presión, L significa low, y H significa high, ¿sí? De la toma de alta o de mayor presión y la toma de menor presión de este lado. Y esto acá tenemos una cámara que va a ser la que va a dividir las dos zonas, ¿sí? Entonces, esto si fuera un diafragmita, esto se curva un poquito, ¿sí? Para este lado a medida que tenga
más nivel. ¿Sí? Si este tanque estuviera vacío, esto está así, vertical, no hay, está en equilibrio, porque tendría la misma presión de este lado que la de este otro lado. ¿Se entiende esto? Esto es importante que lo entiendan, chicos, ¿sí? Bien, si tenemos entonces, y este es el transmisor que nos va a estar diciendo de cuál de las dos piernas o cuál de las dos cámaras tiene más presión, ¿sí? Generalmente siempre va a tener más presión la de cámara de alta, porque va a estar midiendo la altura del líquido. Entre más alto de líquido tenemos, más, más va a ser la presión que tenemos acá. Entonces, de esta manera nosotros podemos sacar la altura que va cobrando el líquido. Obviamente, en esta cuenta hay que tener en cuenta muy claro la densidad. Si la densidad nos da la altura del líquido, nos da el peso del líquido. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es un poco el material que hoy tenemos muy resumido, ¿sí? Pero un pantallazo de lo que hay la información que tenemos de todo el material está bastante bueno, bastante amplio, hay muchos ejemplos de muchos instrumentos, ¿sí? Entonces, está bueno que ustedes lo recorran y lo miren, ¿sí? Porque está bastante amplio, ¿no? Yo les quería mostrar, que hoy alguien preguntó al principio, de la selección de un caudalímetro, cuál es la tablita, cómo hacemos la tablita. Y voy a usar de ejemplo a alguien que ya lo hizo. Como no tengo ninguno que lo hizo. Ah, no, este no me recomiendo. ¿No es lo de nivel, profe? Ah, perdón. Gracias por... Me estaba asustando porque yo vi y digo, pero si alguien lo hizo, estaba viendo, está bien, es de nivel, sí, sí, sí. Gracias. Porque ya me estaba perdiendo. Digo, ¿cómo si yo lo miré hoy alguien lo había hecho? Bueno, tabla comparativa de instrumentos de nivel. Yo pensé que lo había calificado. Bueno, ¿se ve la tabla? ¿Están viendo? Sí, se ve. Bien. Sí, se ve. Esta es una tabla comparativa que alguien que ya hizo el trabajo, ¿sí? Así o de otra manera, pero me parece que está buena esta tabla, está muy práctica, muy fácil de hacer en un Excel. El tipo de instrumento de desplazador, ¿qué tipo de tecnología utiliza? Esto es un desplazador, acá me pusieron por presión hidrostática, una por presión hidrostática, y un ultrasónico, por ultrasonido, ¿sí? Método de medición describe cuál es el método de medición. Sí, esto lo puedes sacar por internet, todo tranquilito, o por la tabla esta que nos da algún tipo de instrumento. ¿Qué es lo que va a medir? Sí, aplicaciones para medir interfaces, las ventajas y las desventajas. ¿Sí? Si, si está así de completo y está bonito y bien amplio, mejor por ustedes, está perfecto. ¿Sí? A mí, que me digan qué tipo de instrumento es por uso, por desplazador, que me den esta primera columna y me den un poquito de esto, ¿sí? Esto está recontra jugoso, está bárbaro, ojalá todo viniera así, pero que me dé una explicación, por lo menos que se entienda cuál es el método, ¿sí? Y a qué se refiere, y ventajas y desventajas, ¿sí? Con esto alcanza, ¿sí? Y con tres tipos de instrumentos, ya hacemos la comparación. 3, 4 instrumentos, lo que ustedes puedan, ¿sí? Esto me puso un tanque cerrado, tanques abiertos, interfaces, ¿sí? ¿Cuál es la aplicación que tiene? ¿Se entiende? No es, me parece algo muy complicado y es bastante útil para ustedes poder después en algún momento definir qué tipo de instrumentación van a necesitar, ¿sí? O tienen que elegir. Esto les va a servir para ustedes también saber
y cuando trabajan en una planta, dónde están trabajando, qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y cuál es la utilidad que tiene cada uno de estos instrumentos y cuál es la problemática que tiene en función de esto, de conocer las ventajas y las desventajas, ¿sí? Así que yo creo que este tipo de conocimiento, este tipo de cosas, manejarlas es importante, ¿no? Y después otra cuestión que también es importante es cómo medimos nivel, ¿sí? Las unidades de medición de nivel. Podemos utilizar un montón de, como ya me hemos hablado de presión y temperatura, unas cuantas formas de medir nivel, ¿sí? Pero en las plantas ustedes van a tener, dependiendo del proceso, dependiendo de la planta, dependiendo en qué lugar estén trabajando, va a ser la unidad de medidas acordada. Generalmente se mide en los tanques, se va a medir en una unidad que acá no está medida. Estas son todas, en esta tabla de unidades, son unidades de longitud, ¿sí? Porque vamos a medir básicamente altura. Básicamente lo que vamos a medir es la altura que tenemos, ¿sí? Desde el piso, desde el fondo, hasta el pelo de agua, o el pelo del instrumento, ¿sí? Es lo que básicamente vamos a tener. Nosotros vamos a medir en altura. Pero generalmente, la altura, nosotros que estamos en Argentina, la medimos en milímetros, centímetros, metros, ¿sí? Que generalmente es hasta metros, cuando hablamos de altura. No tenemos un tanque de 1 kilómetro de altura, no lo medimos así. Generalmente vamos a medir en milímetros, centímetros o metros, ¿sí? Pero también lo podemos medir en pie, lo podemos medir en pulgadas, ¿sí? Lo podemos medir, ¿sí? En otras fracciones, ¿sí? Entonces, generalmente lo van a tener ustedes, la medición de nivel va a estar o en pulgadas, ¿sí? O en pie, o milímetros, centímetros o metros, ¿sí? Esto va a ser con lo que se va a cuantificar, ¿sí? Pero también, y va a ser la más utilizada, que van a encontrar en casi todas las plantas, y la más utilizada de todo es en porcentaje, ¿sí? En porcentaje. Nosotros la altura la podemos dividir desde el nivel 0, o desde el 0, desde donde está vacío el tanque, ¿sí? Hasta donde se espera el 100% del tanque. La altura del 100%, ¿sí? Cuando está lleno total, ¿sí? Ese 100%, ¿sí? Equivale a tantos metros o tantos centímetros, ¿sí? Pero generalmente ustedes van a encontrar en una planta, en una sala de control, van a ver que la mayoría de los tanques se están midiendo en porcentaje. Salvo en playa de tanque o en el petróleo más que todo, se usa mucho esta de la altura, porque ellos cuantifican directamente con una cuentita, de acuerdo al diámetro que tenga el tanque, van a sacar el volumen o la cantidad de petróleo que hay dentro de ese tanque. Pero generalmente en lo que es plantas químicas o plantas de gas o en procesos que no sean de donde se comercializa, ¿sí? En procesos internos de una planta, que no es tan importante conocer, digamos, con precisión cuánto producto hay adentro, nos vamos a guiar por porcentaje, ¿sí? Entonces, va a ser la unidad de medida más común que ustedes van a encontrar. Y el porcentaje, tengan en cuenta muy bien, cuando hacen las cuentas, saber que 0% es tanque vacío, 100% es tanque lleno. ¿Cuánto es la mitad de un tanque? ¿Cuánto sería la mitad en porcentaje? Alguien que me responda. ¿Cuánto es la mitad si me digo en porcentaje? ¿Cuánto es el tanque de la mitad? 50%. 50%. Perfecto. Parece muy obvio y parece muy tonto, pero mucha gente no sabe cuánto es el 50%, ¿sí? Y qué es la mitad, ¿sí? Y si yo digo un 25%, ¿cuánto sería de mi tanque? Un La cuarto. mitad de la mitad. La mitad de la mitad, o sea que es un cuarto de ese volumen, ¿sí? Esto, muy obvio, muy tonto, muy claro, pero se confunde mucho la gente y es la unidad de medida que van a tener habitualmente en todos los procesos, ¿sí? Van a estar con esto de tener, de medir el porcentaje y ustedes no saben cuál, y mucha gente que no sabe cuál es el porcentaje que se está midiendo. Así que, ¿alguna consulta antes de finalizar? ¿Estamos?
quedó muy claro. Me cargaron todos sus nombres. Los que saben, sí, están todos. Bueno, chicos, si no tienen ninguna consulta más, ya estaríamos cerrando hoy. Lo que les recuerdo, ¿sí? El sábado que viene, no mañana, sino el otro, el sábado 3, vamos a tener el próximo encuentro en Plaza, ¿sí? En el mismo colegio de la... Profe, yo le quería hacer una consulta sobre eso, Decime. porque a mí me coincide justo ese sábado con un parcial en Neuquén. Ajá. Y quería saber si, no sé, si le puedo llevar un certificado o algo como para justificar. Sí, podés mandar un certificado. De todas maneras, todavía no nos han dicho, o quedó ahí muy sutil, que no es obligatorio, digamos, ¿sí? La presencialidad. ¿Sí? Si bien se toma asistencia y todo, mejor si tenemos un certificado, mejor todavía, no habría problema. Porque el año pasado teníamos que tener un mínimo de asistencia. Este año no lo dijeron y es probable que nos pidan al final del curso, pero como que no se ha dicho todavía, así que no te hagas mucho problema con eso, ¿sí? Lo importante por ahí Bueno, es gracias. que vayan, ¿sí? Porque eso me parece a mí que en la presencialidad podemos ampliar muchos temas y se da un poco más de otras cuestiones de poder ampliar cosas, que no sé, me parece a mí que es más jugosa la presencialidad, ¿no? Pero bueno, es un poquito lo que yo me parece a mí que está bueno que vayan, pero si se te complica con algo así, obviamente que es totalmente entendible. Que sí, no te hagas mucho problema. Así que bueno, chicos, yo los libero. Bueno, ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna otra consulta? No. ¿Ah? Profe, una pequeña duda que tengo. Sí, decime. Por ahí capaz que ya lo preguntaron. Por ahí la relación entre lo que es temperatura afecta al líquido, a lo que contiene el tanque adentro del nivel. Sí, obviamente, sí, sí. Siempre hay productos que son, digamos, la dilatación de los líquidos, ¿sí? Al igual que los metales, ¿no? Si vos a un metal lo calentás, ¿sí? Se dilata, ¿sí? Ese es uno de los, Sí, sí. métodos de medición de temperatura, ¿no es cierto? Cuando un bimetálico, todos los metales dilatan de distinta manera. Los líquidos también dilatan, ¿sí? Los líquidos también sufren un movimiento molecular en función de la temperatura, ¿sí? Entonces, obviamente que sí, también le afecta y también se tiene en cuenta en el cálculo de nivel la temperatura de un fluido, ¿sí? Sí, eso tiene que ver. Bien. ¿Esa era más o menos tu pregunta? Genial, profe. Sí, sí, sí. Esa era. Bueno, bárbaro, bárbaro. Sí, eso sobre todo en grandes volúmenes, como puede ser un tanque de petróleo, ¿sí? Dependiendo de la temperatura que tenga, podemos encontrarnos con que varía. De hecho, en plantas se considera mucho el invierno o el del verano, ¿no? Cómo cambia la cosa. Sí, sí. Eso afecta. Claro. Así que bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Y bueno, evidentemente ustedes no han viajado, la mayoría que no vino, muchos pueden ser que estén de vacaciones, aprovechando estos días, pero bueno, es lo que nos toca, alguien tiene que trabajar. Bueno, muy feliz fin de semana y nos vemos el sábado que viene entonces. Bueno, chao, profe. Gracias, profe. Chao. chao, profe. Gracias. Chao, chao. ¿No?